Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a hablar del código de ética emitido por la Federación Internacional de Contadores, conocido como IFAC. Esta institución va a tener, le llamaremos, unos requisitos para la determinación, para la realización de los trabajos de aseguramiento y assurance. En este entendido, vamos a hablar de conceptos generales, el marco conceptual y principios fundamentales de este código de ética, ¿no? Podemos decir que para los contadores públicos en general la ética profesional es tan importante como las normas de contabilidad, como las normas tributarias, como las normas de auditoría, puesto que el contador público, poco confiable o poco ético, será poco requerido, ¿no? Para realizar las auditorías independientes o para llevar la contabilidad de las empresas, de las instituciones públicas, o que le deleguen alguna responsabilidad gerencial. Por lo tanto, los contadores públicos deben cumplir con el código de ética de su profesión, ¿no? Es importante que estos contadores se actualicen permanentemente en las normas contables, en las normas de auditoría, en las nuevas normas de tecnologías de información, en normas legales, que se actúe aparte de estas actualizaciones, se actúe con honestidad y ética, para no perder confianza de quiénes, de los usuarios de la información, ¿no? De los usuarios sobre el trabajo realizado. Al respecto, el Colegio de Auditores de Bolivia ha emitido el Código de Ética Profesional, donde se establecen las obligaciones éticas que deben cumplir los contadores profesionales, ¿no? Registrados en este ente, donde se establece las obligaciones éticas que deben cumplir estos contadores en el ejercicio de su profesión, en el ejercicio de sus funciones, de sus servicios profesionales como dependientes o como independientes. Ahora, de acuerdo a este código de ética, podemos mencionar que está parametrizado, que está compatibilizado con el código de ética de la IFAC, ¿no? Por esta razón decimos, la razón fundamental para mostrar el alto nivel de conducta profesional por parte de cualquier profesional es la necesidad de que el servicio que preste, que cuente con la confianza pública, sin importar el individuo que lo proporciona. En otras palabras, se tiene que dar fe pública, ¿ya? El profesional tiene que dar fe pública de su trabajo a través de sus informes de auditoría, por ejemplo, ¿no? En el caso del ejercicio independiente, es necesario que los clientes y los usuarios externos de los estados financieros tengan confianza en la calidad de la auditoría y de los servicios que se prestan. Si los usuarios de los servicios no tienen esa confianza, se reduce la capacidad para servir de esta manera, de manera eficaz con el cliente y al público en general, como lo hemos mencionado. En este entendido, los contadores públicos en esencial van a tener que demostrar el trabajo con ética ante los usuarios por los servicios que prestan de atestiguamiento, ¿no? Assurance. Si voy a asegurar, si voy a dar una opinión con relación a estados financieros, tengo que realizarlo con la mayor transparencia posible, con la mayor ética posible. Entonces, en este entendido, el código de ética del contador profesional va a tener, le llamaremos, una parte muy importante dentro de lo que es el trabajo de los profesionales en auditoría. En síntesis, para ya ir de a poco entrando al tema principal, vamos a hablar lo siguiente. ¿Cuál es la esencia del ejercicio profesional dentro de lo que es la contaduría pública? Dentro de lo que es la auditoría, dentro de lo que es la contabilidad y todo el área que abarca este tipo de trabajo que se realiza
o qué realizan los contadores públicos. Primero, la conciencia moral, ¿no? Dentro de la conciencia moral podemos decir que dirige y juzga nuestras acciones según valores, normas y principios. Toda persona desde su casa tiene valores o enseñan valores. La pregunta es, ¿lo cumple con la sociedad? Entonces, para esto existen normas, ¿no? Que dentro del profesionalismo tenemos que cumplir, principios que tenemos que tomar en cuenta. Por otra parte, tenemos la aptitud profesional, que vendría a ser la capacidad y la buena disposición para desempeñar, para ejercer y para determinar funciones. Si voy a tomar decisiones, si voy a emitir una opinión, si voy a dar estados financieros, elaborar estados financieros, lo tengo que hacer con una aptitud. No solamente tener la actitud de hacerlo, sino tener las aptitudes relacionadas a cumplimiento de normativa, cumplimiento de estructuras, parámetros organizados, aptitud profesional. Y por otra parte tengo que tener una independencia mental, relacionado a qué? A un derecho que yo voy a tener o un deber que también yo voy a tener, ¿no? A la misma vez es un derecho y es un deber. Un derecho es relacionado a que nadie me puede imponer, un deber a que yo lo tengo que dar a respetar, ¿no? Cuando hablamos de independencia como derecho, podemos decir que se da porque el auditor puede reclamar cuando ve que su juicio ha sido intervenido por los actos de la gerencia, así como por terceros, por cualquier usuario de la información. Por otra parte, se vuelve un deber porque si llega a permitir consciente y voluntariamente en tal intervención, se convierte en el responsable por los daños que van a suscitar con relación a los terceros y que se puedan causar un efecto en los estados financieros y en la información que se le ha dado como responsabilidad a este profesional. Para lo cual tenemos que mencionar que este código está dividido en tres partes, ¿ya? Parte A, parte B, parte C. Parte A, principios fundamentales para la aplicación general, así le podemos llamar, o principios éticos fundamentales. El código de ética del contador, podemos mencionarlo, que existen 5 principios, de los cuales lo podemos resumir lo más importante de la siguiente manera. Primer principio, integridad. Un contador profesional tiene que ser imparcial y honesto en todas las relaciones profesionales y de negocios. Por otra parte, objetividad. Este contador público no puede permitir favorecimientos, conflictos de intereses o influencia indebida de otros. Tiene que predominar sobre juicios profesionales o de negocios para hacer su trabajo con objetividad. Por otra parte, tenemos competencia y diligencia profesional. El contador público tiene, ¿no?, el deber, le llamaremos, continuo de mantener conocimiento y habilidad profesional a nivel apropiado. Tiene que conocer normativas, tiene que actualizarse. ¿Para qué? Para asegurar que un cliente o empleador reciba un servicio profesional competente que se basa en el desarrollo de actitudes de la práctica, la legislación y las técnicas que está utilizando. Un contador profesional deberá eh, actuar de manera diligente y de acuerdo con las normas y técnicas profesionales aplicadas cuando proporcione sus servicios profesionales. Si hablamos de confidencialidad, podemos mencionar, ¿no?, que este contador público tiene que responder con confidencialidad de qué?
de la información obtenida como resultado de las relaciones profesionales y de negocios, y no tiene que revelar nada de esta información a terceros sin autorización, sin autoridad apropiada y específica, ¿no? A menos que exista, lo llamaremos un deber legal, ¿no? Un deber profesional de que tenga que dar estas revelaciones. La información confidencial obtenida como resultado de las relaciones profesionales y de negocios no tiene que usarse para sacar ventaja profesional por parte de este contador, ¿no? O de terceros, no puede vender esta información, no puede dar esta información, por ejemplo, para una competencia, ¿no? Al mismo cliente que ha auditado. A eso se denomina competencia desleal. Luego tenemos comportamiento profesional. El comportamiento profesional de un contador público va relacionado con qué? Con cumplir las leyes y regulaciones relevantes y tiene que evitar cualquier acción que desacredite su profesión. Entonces, esto es lo más importante, le llamaremos, de el resumen, ¿no? Le llamaremos de la parte A de este código. En otras palabras, debemos ejercer nuestro ejercicio profesional, ¿no? Con franqueza, honestidad, no permitiendo que existan perjuicios, conflictos de intereses o influya indebida de terceros que prevalezcan ante nuestro juicio profesional. Asimismo, se debe mantener un conocimiento y habilidad profesional competente, ¿no? Que se basa en los avances de la tecnología, habíamos dicho, avances de la práctica, respetar la confidencialidad de la información obtenida y finalmente cumplir con las disposiciones legales y regulaciones aplicadas relevantes y evitar cualquier actuación que desacredite nuestra profesión, ¿no? Ese es el resumen de la primera parte de este código. Luego vamos a hablar, ¿no? Del marco conceptual con relación a la independencia. ¿Qué es lo más importante que vamos a decir? Una característica que identifica a la profesión contable es que asume la responsabilidad de actuar con interés público. En consecuencia, la responsabilidad de un profesional de contabilidad no consiste exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la entidad para el que se trabaja. En su actuación, en el interés público, el profesional de la contabilidad acata que cumplir el presente código, cumplir con normas legales, cumplir con normas contables, ¿ya? Eso es lo más importante que nosotros podemos mencionar. Ahí viene la importancia de la independencia, que lo hemos mencionado como una independencia mental, ¿no? Por otra parte, podemos decir, ¿no? Que esta independencia, le llamaremos, esta independencia, va a estar relacionado a qué? Identificar amenazas en relación a la independencia, evaluar la significatividad de las amenazas en las que se ha identificado. Cuando sea necesario, aplicar salvaguardas para eliminar amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Dentro de esta parte B del código, podemos mencionar lo siguiente. Al hablar de independencia, tenemos que tomar en cuenta que la parte B vienen a ser, le llamaremos, principios para los contadores profesionales en la práctica pública, ¿no? Para trabajos de auditoría en este caso. Entonces, ¿qué podemos mencionar? Para tener una independencia hay que tomar en cuenta o evaluar si no se dispone de salvaguardas adecuadas,
o no se pueden aplicar ciertas salvaguardas, o no se pueden reducir a un nivel aceptable estos eh, riesgos, le llamaremos, estas amenazas, ¿no? Tenemos que ver la manera de eliminar circunstancias de amenazas, tenemos que rehusar a llevar a cabo encargos de auditoría en caso que exista en caso que exista presión o en caso que veamos que existe una amenaza a la independencia de la auditoría como tal. Pero, ¿qué es una amenaza? La amenaza viene a ser identificadas, le llamaremos, como todos los hechos o acciones, acontecimientos que se puede encontrar el contador público en el ejercicio de sus actividades profesionales, que lo pueden ocasionar conflictos, presiones, intimidaciones para no actuar o desarrollar su trabajo de forma ética. Si las amenazas identificadas no son evidentemente insignificantes, donde sea apropiada aplicar salvaguardas para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable, donde no se pueda eh, ver comprometido, le llamaremos, el cumplimiento de los principios, entonces el contador público, ¿qué tiene que hacer? Debe tener en cuenta los factores cualitativos y cuantitativos de las amenazas. Si no se puede implementar las salvaguardas apropiadas, como habíamos hablado anteriormente, para eliminar o reducir a un nivel aceptable, se puede optar por declinar, ¿no? O suspender los servicios de auditoría o cuando sea necesario dimitir del cliente o de la organización empleada. Entonces, estas amenazas puede ser, por ejemplo, interés propio. Cuando el contador público tiene intereses financieros de préstamos, de ganancias o de otros tipos de interés en la entidad auditada, ¿no? Eso puede ser un ejemplo para intereses propios. Autorevisión. Como ejemplo podemos dar cuando están sujetos a una revisión o justificación por el mismo auditor responsable que tomó las decisiones o los preparó, ¿no? Los datos. Puede ser que hayamos elaborado y nosotros mismos vamos a auditar. Es decir, el auditor evalúa nuevamente sus decisiones que ha tomado anteriormente. Con relación a la medición, cuando nosotros hablamos de medición, vamos a tomar en cuenta que este auditor forma o media, ¿no? En las metas, en los objetivos de las organizaciones. Por lo tanto, su postura puede comprometer la objetividad en la auditoría. Si nosotros hemos medido, ¿no? Eh, los intereses de la entidad y luego nosotros tenemos que evaluar esa medición de cumplimiento de objetivos, nos estamos poniendo como juez y parte, ¿no? Luego tenemos la familiaridad, cuando el auditor fomenta o media, le llamaremos, con relación a qué? A una influencia sobre la información financiera o no financiera, o sobre las decisiones de los negocios del cliente. O tal vez tiene un familiar inmediato o cercano, algún amigo, ¿no? Donde el cliente puede sacar algún beneficio. O tiene una relación contractual con el cliente. Aquí incluso podemos colocar que existe la aceptación de obsequios, dádivas, regalos, trato preferente, ¿no? Que se da. Y como habíamos mencionado, la intimidación cuando existe amenaza de despido o reemplazo del auditor o de un familiar cercano que se intromete en las actividades, ¿no?
aplicando mecanismos para poder incumplir la normativa, para poder omitir ciertos procedimientos que no están realizándose. Entonces se debe presentar una información financiera con una personalidad dominante, ¿no? En la cual nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo nos está mencionando que se haga el trabajo. Ahí existe la intimidación, ¿no? Puede haber la personalidad dominante del cliente, como habíamos mencionado, que intenta influir, le llamaremos, en las decisiones de este auditor. Pero habíamos hablado de salvaguardas, por lo tanto, ¿qué son las salvaguardas? Son todas las actuaciones y otras medidas que pueden eliminar las amenazas o reducir a un nivel aceptable. En este entendido, las salvaguardas van a ser instituidas por la profesión o por las disposiciones legales reglamentarias y también va a haber salvaguardas en el entorno del trabajo. Entonces, acá tenemos, ¿no?, salvaguardas instituidas por la profesión. Por ejemplo, requerimientos de formación teórica y práctica y de experiencia para el acceso de la profesión, requerimientos de formación profesional eh, continuada, normativa relativa al gobierno corporativo, normas profesionales, seguimiento por un organismo profesional o por el regulador, procedimientos y procedimientos disciplinarios, ¿no? Revisión externa realizada por un tercero legalmente habilitado a los informes, declaraciones, comunicaciones o información producida por un profesional de la contabilidad, podemos llamar, ¿no? Entonces, estas salvaguardas creadas para la profesión, legislación o reglamentación van a permitirnos, como son reglamentadas, como son reglamentaciones, como son escritas, ¿no?, le llamaremos, protegernos en el momento de hacer el trabajo. Pero por otra parte tenemos salvaguardas del entorno del trabajo o del ambiente laboral, ¿no? Como personas tenemos que ver el tema de políticas y procedimientos internos documentados que exigen el cumplimiento de los principios fundamentales, comentar cuestiones de ética con los responsables del gobierno, hacerles mención que tenemos una independencia, rotación de personal, ¿no? Senior del equipo de encargo proporciona un grado de seguridad, ¿no? La rotación constante de los trabajadores dentro del equipo de auditoría, programas de ética y de conducta en la entidad, controles internos fuertes, procesos disciplinarios adecuados. Sin olvidar, ¿no?, el liderazgo de la firma, le llamaremos, que va a establecer una expectativa en los miembros del equipo, ¿no? Para quienes desarrollan compromisos de aseguramiento, se tiene que documentar estas políticas de independencia, le llamaremos, ¿ya? Y todos estos procesos que hemos descrito anteriormente. De esta manera, entre los aspectos más relevantes a la parte B de este código podemos mencionar nombramiento profesional, conflicto de intereses, segundas opiniones, honorarios, marketing de servicios profesionales, regalos e invitaciones, custodia de activos e independencia, que hemos mencionado la independencia anteriormente. Nombramiento profesional. Antes de aceptar la relación con un cliente, el contador profesional en la práctica pública debe considerar si la aceptación crearía alguna amenaza o cumplimiento de los principios fundamentales. Las amenazas potenciales a la integridad o al comportamiento profesional pueden crearse a partir
de asuntos cuestionables asociados con el cliente, con sus dueños, con la administración y las actividades. Conflicto de intereses. Estas circunstancias pueden dar origen a amenazas en el cumplimiento de los principios fundamentales. Por ejemplo, se puede crear una amenaza de objetividad cuando un contador profesional en la práctica compite directamente con un cliente o tiene un negocio conjunto o un compromiso similar con un competidor importante de ese cliente. Al hablar de segundas opciones, las situaciones de las que se pide el contador profesional en la práctica que rinda, ¿no?, una segunda opinión ante la aplicación de una normativa o principios de contabilidad, auditoría, puede ser la información u otro tipo de circunstancias específicas o transacciones por o en nombre de una compañía, ¿no? Honorarios y otros tipos de remuneraciones tienen que estar de acuerdo a las condiciones de los servidores profesionales. El contador en la práctica puede cotizar los honorarios y puede determinar cuánto va a ser sus honorarios y llegar a un acuerdo con el cliente, sin bajarlos demasiado y tampoco pretender ganar más de lo que se debería de acuerdo al trabajo a realizar. Por ejemplo, se crea una amenaza de interés profesional a la competencia profesional del cuidado y debido de los honorarios cotizados si son tan bajos que pueda ser difícil de desempeñar ese trabajo. Cuando hablamos del marketing, estamos hablando de que el contador profesional en la práctica va a solicitar un trabajo a través de anuncios u otras formas de mercadotecnia, de marketing. Para ver el tema de sus amenazas, por ejemplo, se crea una amenaza de intereses personal al cumplimiento del principio de comportamiento profesional. Si se marketean, si se comercializan los servicios, logros o productos de forma que sea inconsistente con el precio que se da y se revele cierta información de tareas, de hechos que se ha realizado en otras empresas sin autorización de estas o que tengan un conflicto con la confidencialidad de la información, donde un cliente puede ofrecer obsequios o invitaciones a un contador profesional en la práctica o un familiar inmediato o cercano, ¿no? Por otra parte, tenemos custodia de activos del cliente, donde el contador profesional en la práctica no deberá asumir custodia de dinero, por ejemplo, ni otros activos del cliente. Como hemos mencionado anteriormente, en el caso del trabajo para atestiguamiento con relación a la independencia, es de interés público, ¿no? Por lo tanto, el código de ética requiere que los miembros del equipo de atestiguamiento, de las firmas de auditoría, y cuando sea aplicable, lo maneje de manera independiente con sus clientes en relación a su opinión que va a emitir, en relación a los informes que va a otorgar por el trabajo prestado. En otras palabras, tenemos que evitar hechos y circunstancias tan importantes que un tercero razone o malinterprete, le llamaremos, lo que está suscitando, ¿no? Hay que tener independencia y aparentar independencia. Ahora, dentro de esta parte B, en resumen, ¿qué podemos mencionar? En el ejercicio de la profesión del contador público, antes de aceptar un cliente, debe asegurarse de la no existencia de amenazas a los principios éticos fundamentales. Pasando a la parte C de este código, podemos tener conflictos potenciales, preparación y presentación de la información, actuación con suficiente especialización, intereses financieros e incentivos. ¿Qué podemos mencionar al respecto? Con relación a conflictos
potenciales, un contador profesional empleado tiene una obligación profesional de cumplir con los principios fundamentales. En este caso puede haber ocasiones, sin embargo, cuando estén en conflicto de sus obligaciones, desconozcan la normativa, no tengan el conocimiento suficiente de la aplicación de ciertos procedimientos o las obligaciones profesionales eh, de cumplir los principios ordinariamente no sean aceptados. Por lo tanto, el contador empleado en este caso debe apoyar con los objetivos legítimos y éticos que establece el empleador, ¿no? Y debe haber reglas, procedimientos elaborados para soportar, para poder tener en conocimiento, ¿no? Estos aspectos. Por otra parte, cuando hablamos de preparación y presentación de la información, los contadores públicos, empleados le llamaremos, a menudo tienen que estar involucrados con la presentación, con la preparación de la información, tal como menciona la normativa, que sea útil, que sea veraz, que sea oportuna. Esta información puede influir, ¿no?, a la información financiera o no financiera, pero van a tener una representación en los estados financieros. En este caso, se tiene que presentar, se tiene que preparar esta información de manera razonable, honesta y de acuerdo a normativas profesionales relevantes y vigentes. Además que cuando hablamos de actuación con suficiente especialización, podemos decir también con suficiente pericia, es mencionar, ¿no?, de que tiene que haber una competencia profesional y un cuidado debido que requiere un contador para realizar este trabajo, para realizar tareas importantes, porque va a servir toda esta información para la toma de decisiones. Además, cuando hablamos de intereses financieros, estamos mencionando de que los contadores pueden tener intereses financieros o pueden conocer los intereses financieros de familiares inmediatos o cercanos que podrían en ciertas circunstancias dar origen a amenazas, ¿no?, al cumplimiento de los principios. Por ejemplo, puede crearse amenazas de interés personal a la objetividad o a la confidencialidad a través de la existencia de un motivo y una oportunidad de manipular la información sensible eh, de precios, por ejemplo, ¿no?, para una ganancia financiera. Y por último, si hablamos de incentivos, estamos mencionando de que puede haber se puede recibir ofrecimientos o se puede hacer ofrecimientos, ¿no? Cuando se recibe ofrecimientos, es posible que se ofrezca un incentivo al contador profesional o a un familiar cercano, ¿no?, para que se manipule ciertos datos o para que se omiten ciertos datos o hacer un ofrecimiento. El contador profesional puede estar en una situación en la que se eh, espere, ¿no?, una presión de hacerlo. Entonces ofrece incentivos para subordinar al juicio de otra persona, ¿no? Influye en el proceso de toma de decisiones para obtener información de confidencialidad, ¿no? En resumen, ¿qué podemos mencionar sobre esta parte? El profesional de contabilidad no debe permitir que un conflicto de intereses comprometa su juicio profesional o empresarial. Cuando se trate de preparar información financiera, la presentará fiel y honestamente y de conformidad con las normas profesionales aplicables.
con el fin de que la información sea entendible en su contexto. Por otra parte, no debe manipular esta información financiera ni utilizar esta información confidencial en beneficio propio o de terceros. Debe ejercer un cargo atendiendo el principio de integridad que obliga al profesional a ser franco, a ser honesto. Y finalmente, con respecto a incentivos, el profesional debe evaluar esta situación con respecto a los principios éticos fundamentales, tomando en cuenta el de recibir estos incentivos o de hacer ofrecimiento de estos incentivos. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias.